Mari Peña Juan. Mari Peña Maximiliano. Chum Leimi. Kumel Kalen, Amy. Ka Kumel Kalen. Kumesugu. Bueno amigos, bienvenidos a nuestro segundo video de nuestro curso. ¿Cómo se llama nuestro curso? Amul Sumun. Amul Sumun. Amul Sumun. ¿Y qué significa esto, el nombre? ¿Cuál es el significado y el sentido que tiene esto para explicarlo? A ver, Amul Sumun Amul es un verbo que significa avanzar. Y Sumun ya ustedes lo conocen, es el habla. Entonces avanzar con el habla. Avanzar con el habla. Claro, avanzar con el Mapudungun. Que es lo que deseamos, ¿cierto? Exacto, claro. Nosotros deseamos con esta serie de videos ayudar, cooperar para difundir nuestro idioma nativo, ¿cierto? Exacto. Nuestro idioma del Mapudungun. Mapudungun, claro. Para todos nuestros amigos. Bueno, en este segundo video, Juan, nosotros tenemos algo muy importante. Vamos a hablar, en primer lugar, de los saludos. Vamos a saludarlos a todos. Y en segundo lugar, vamos a tratar algo de vocabulario. Y además, lo central de este video, que son los pronombres personales. Que son distintos respecto del español, ¿cierto? Exactamente. Vamos con los saludos. Marmari Pulamien, Marmari Pupeñi, Marmari Pupapay, Marmari Pupichi Queche, Marmari Puchachay, Marmari Compuche. Muy bien, perfecto. Ustedes ya se los aprendieron, ¿cierto? Porque en el primer video ya los vimos. Ya lo vimos, claro. Ya los vimos. Entonces hay que diferenciar que en este caso yo, como hombre, estoy saludando a todos ustedes. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué significó cuando yo te dije Chum Leimi? Significó que es una pregunta. Chum es ¿cómo estás? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chum Leimi, ahí está apareciendo en pantalla. ¿Ves? Chum Leimi. Chum Leimi. Chum Leimi, claro. Chum Leimi. Y cuando tú me dijiste Kumel Kalen, Amy. Kumel también es un verbo que significa estar bien. Kumel Kalen. Lo vamos a ir desarrollando más. Claro. Sí, pero significa estoy bien. Estar bien o yo estoy bien, Kumel Kalen. Kumel Kalen. Kumel Kalen. Y cuando me dijiste Amy. Amy te vuelvo a decir, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y yo te respondí Ka Kumel Kalen. Exacto. Y eso significa también estoy bien. También, claro. El Ka. Ka, el también. El también. También. Ahí está apareciendo. Ka Kumel Kalen. Kumel Kalen. Yo también. Exacto. Perfecto. Bueno, ahí entonces tenemos nuestro primer mini diálogo. Exacto. El primer saludo. Por ejemplo, si yo digo Mari Peña Juan. Mari Peña Maximiliano. Chum Leimi. Kumel Kalen. Amy. Ka Kumel Kalen. Ka Kumel Kalen. Y ahí tenemos ya nuestro primer diálogo. Ahí puede ser que se complique un poco en la U, o sea, el Q. O sea, que ves como, no es una U, sino es Q. Q. Es como... Claro. La lengua abajo es como Q. posterior. Como pueden ver, ¿cierto? En la parte escrita, Kumel Kalen, aparece con los dos puntitos, ¿cierto? Sí. Entonces esos dos puntitos arriba de la U significa que tú tienes que pronunciarlo como así, Q. No es U. No es la misma U nuestra. Claro. Así como ¿cierto? Exacto. Una U un poquito más cerrada. Fele. Muy bien. Fele. Entonces, ¿con qué continuamos, Juan? Bien, esta también queríamos darle una bienvenida. Claro. Y es Kumelei Tami Akuimun. Kumelei Tami Akuimun. Akuimun. Claro, que significaría bienvenido al curso. Bienvenidos al curso. Kumelei Tami Akuimun Amul Sumun Meo. Podríamos ponerle ya. Bienvenido a nuestro curso. A nuestro curso Amul Sumun. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero darle la bienvenida a una sola persona, a ti, por ejemplo, yo estoy hablando contigo. Claro. Y yo te tengo que decir Kumelei Tami Akui. Claro. Quizás más adelante, pero Kumelei Tami Akui. Claro, te estoy dando la bienvenida a ti. Kumelei Tami Akui. Tami Akui, claro. Perfecto. Y si yo hablo de la bienvenida, pero a un grupo, claro. Kumelei Tami Akui Mun. Claro. Perfecto. Muy bien. Van a ir desarrollando esto, nos vamos a ir dando cuenta que a la medida que vayamos desarrollando los pronombres personales, se van a ir dando cuenta de todas estas variables. Claro, es muy entretenido. Estuvimos conversando antes de comenzar el video con Juan
y realmente es extremadamente interesante desde el punto de vista lingüístico cómo se van generando los pronombres personales y cómo se van conjugando con los verbos. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Exacto. Ahora nos toca enseñarles algo de vocabulario. Sí. Algunos vocabularios que vamos a tener en... Claro. ¿Cómo se dice, Juan, el verbo llegar? Akun. ¿Ya? A ver. Akun. 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 Es la U. Akun. 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 Es una U esa. Hay que tener cuidado que aquí, por ejemplo, los verbos normalmente hay una raíz y también hay una conjugación, un indicador de... Un indicador. Claro. Pero en este caso, normalmente, cuando uno busque los verbos, siempre lo va a encontrar con el indicador de la primera persona. Singular. Claro, que ya lo vamos a ver, no se lo compliquen todavía. Sí, pero el verbo llegar, akun. Akun. Estar bien, el verbo estar bien. Kumelen, ya lo habíamos visto. Kumelen. 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 Estoy bien. El habla o la voz. Sumun. Lo habíamos visto, por ejemplo, al decir Mapuzungun. Exacto, lo habíamos visto. Mapusumun. El habla, la voz. Mapusumun. El idioma. Ahí tenemos la do, sumun. Claro. Tenemos la do. La segunda es. Claro, la Sungun. Claro. Sungun. Sumun. El verbo traer. Kupal. 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 Claro, de traer. Tierra. Mapu. Agua. Ko. Y el verbo ir o irse. Amun. 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 Claro. A ver si estoy bien con la pronunciación. Tú me corriges, Juan, si me equivoco. Bien, vamos. Akun. Bien. Kumelen. Bien. Sumun. Bien. Kupal. Bien. Mapu. Bien. Ko. Bien. Amu. Amun. Amun. Claro. Amun. Ir o irse. Claro, ahí teníamos, por ejemplo, en nota teníamos que era un amun, pero amun es la raíz del verbo amun. Así es. Después lo vamos a ir viendo desarrollando con calma, pero... Así es. Ahora tenemos que pasar al tema de los pronombres personales. Los pronombres personales en el Mapuzungun son distintos, ¿cierto? Sí. Son distintos porque hay que tratarlos con un poco más de profundidad y tienen diferencias gramaticales importantes, ¿cierto? Sí. Lo primero que hay que decir es que ¿cuántos pronombres personales tiene, Juan, el Mapuzungun? 9 pronombres personales. 9. 9 pronombres. Hay 9 pronombres personales. Claro. Perfecto. Y estos pronombres personales, yo te escuché que hay una gran diferencia porque hay primera, dual y plural. Claro. ¿Cierto? Hay una diferencia, por ejemplo, que en el idioma español no está, en inglés tampoco. Ajá. En otros idiomas, estuvimos viendo que hay, y el mapuche tiene el dual. El dual. Realmente se refiere a nosotros dos, o a ustedes en dos, o a ellos dos. Claro. Entonces, eso hace que se identifique y se usa bastante. Claro. Por ejemplo, cuando uno en el español dice nosotros, no hacemos la distinción si somos nosotros dos, Claro. o somos nosotros un grupo, ¿cierto?, de Claro. personas, sino que decimos nosotros y el contexto Sí. de la situación, la circunstancia nos va a dar a entender inmediatamente en el español si somos nosotros dos Claro. o somos nosotros un grupo. Exacto.